El paraíso que se convirtió en pesadilla. Irías a una isla similar. El yate se mecía suavemente en las olas cristalinas del océano, reflejando un cielo despejado y brillante. El grupo de amigos observaba con asombro la silueta de la isla que se alzaba frente a ellos. Era un lugar sacado de un sueño, playas de arena blanca que se extendían como un manto, una frondosa vegetación que parecía vibrar con vida y, a lo lejos, el sonido hipnótico de una cascada que caía en un río turquesa. «Es perfecta», dijo Ana, sujetando su sombrero de paja mientras el viento jugaba con su cabello. «Más que perfecta», respondió Mateo, sacando su cámara. «Esto será una semana inolvidable». El capitán del yate, un hombre mayor de rostro curtido por el sol, lanzó una advertencia mientras ayudaba a descargar las provisiones. «Recuerden, en 7 días regreso al amanecer. No se preocupen, esta isla está deshabitada, aunque siempre hay historias, ya saben, supersticiones de pescadores. Nada serio, pero...» «¿Pero qué?», interrumpió Laura, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Solo asegúrense de no aventurarse demasiado lejos de noche», dijo el capitán, desviando la mirada hacia el horizonte. Su voz adquirió un tono casi susurrante. «A veces, en lugares como este, el silencio puede esconder cosas». Todos rieron, aunque las palabras del capitán dejaron un extraño eco en el aire. Con una última bocanada de humo de su pipa, el capitán levantó anclas y el yate se alejó lentamente, dejando al grupo con todo lo necesario para una semana de aventura: provisiones, una carpa lo suficientemente grande para los 6 y el tipo de entusiasmo que solo tienen los jóvenes en busca de emociones. Exploraron durante el día, maravillándose con cada rincón de la isla. El río era aún más hermoso de cerca, su cascada cayendo con fuerza en una piscina natural rodeada de flores exóticas. Incluso encontraron un claro perfecto para acampar, no muy lejos de la playa. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse detrás del horizonte, el paisaje vibrante dio paso a sombras alargadas y una quietud que ninguno esperaba. Mientras se instalaban en la carpa bajo un cielo lleno de estrellas, comenzaron a notar los pequeños sonidos que rompían el silencio de la noche, el crujir de las ramas, el murmullo del viento entre los árboles y algo más. Algo que parecía pasos ligeros, como si alguien o algo estuviera rodeándolos. Dentro de la carpa, las linternas proyectaban sombras titilantes en el techo de lona mientras el grupo terminaba de organizar su espacio. Había risas y bromas, pero una tensión sutil flotaba en el aire, producto quizás de las palabras del capitán o del cambio repentino en la atmósfera de la isla. ¿Escucharon eso?, preguntó Marcos, levantando la cabeza de su saco de dormir. «Es solo el viento», respondió Laura, aunque su tono no era tan seguro como pretendía. Mateo, siempre el bromista del grupo, apagó su linterna de golpe. «Tal vez es el espíritu del último grupo que quedó atrapado aquí», dijo en un tono lúgubre, haciendo una voz teatral. «Cuentan que nunca encontraron sus cuerpos». «Ya basta, Mateo», exclamó Ana, lanzándole una almohada. «¿Quieres que alguien no duerma esta noche?». Todos rieron, aunque de manera nerviosa. Poco a poco, el cansancio de un día de exploración comenzó a ganarles, y uno por uno fueron apagando las linternas. Afuera, el sonido rítmico de las olas mezclado con el murmullo de los árboles debería haber sido tranquilizador, pero cuando las primeras horas de la noche avanzaron, algo más se unió a la sinfonía natural. Un crujido. Suave, pero claro. Como si alguien pisara cuidadosamente las hojas secas alrededor de la carpa. Laura abrió los ojos, el corazón latiéndole fuerte. Se giró hacia Ana, que dormía a su lado, y susurró: «¿Lo escuchaste?». Ana no respondió. Laura permaneció inmóvil, sus oídos ahora atentos. Otro crujido, esta vez más cerca. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Mateo, su voz amortiguada por el sueño. Todos despertaron de golpe, sobresaltados. Marcos, el más valiente del grupo, se sentó y encendió su linterna. «Debe ser un animal», dijo mientras desabrochaba la puerta de la carpa. «Espera», susurró Ana, agarrándolo del brazo. «¿Y si no lo es?». «Pues no pienso quedarme aquí a adivinar». Marcos salió, su linterna iluminando el área inmediata alrededor de la carpa. Los demás lo siguieron de cerca, apretujándose detrás de él como una fila de patitos asustados. La luz de la linterna barrió la oscuridad, revelando los arbustos que se agitaban con la brisa y los árboles altos que proyectaban sombras inquietantes. No había nada. «¿Ves? Les dije que era el viento», dijo Marcos,
pero justo cuando giraba para volver a la carpa, un sonido rompió el silencio, un grito, agudo y desgarrador, proveniente de lo profundo de la selva. El grupo se congeló. Fue como si el tiempo se detuviera, sus respiraciones contenidas mientras intentaban procesar lo que acababan de escuchar. «Eso no fue un animal», murmuró Ana, temblando. «No puede ser alguien», añadió Laura. «El capitán dijo que la isla está deshabitada». «Regresemos a la carpa», ordenó Mateo, su tono firme pero su rostro pálido. «No vamos a resolver nada aquí afuera». De vuelta en la carpa, el ambiente era completamente diferente. Nadie pudo conciliar el sueño, y aunque intentaron tranquilizarse mutuamente, cada pequeño sonido los hacía saltar. Afuera, el grito no se repitió, pero los crujidos continuaban, ahora más constantes, como si algo o alguien estuviera rondándolos. Nadie lo mencionó, pero todos pensaban lo mismo, era solo su imaginación o no estaban tan solos como creían. Los días transcurrían como un sueño en la isla. Durante la luz del sol, era un paraíso perfecto, el agua del río cristalina y refrescante, la cascada majestuosa cayendo con fuerza sobre las piedras, los árboles llenos de frutas exóticas. Las risas del grupo resonaban mientras exploraban cuevas, escalaban rocas y tomaban fotos para inmortalizar lo que prometía ser la mejor semana de sus vidas. Pero cuando caía la noche, el paraíso se transformaba en algo muy diferente. La primera noche de terror dejó al grupo intranquilo, pero trataron de convencerse de que los ruidos y el grito podían explicarse, quizás animales, el viento o incluso su propia imaginación. Sin embargo, con cada noche que pasaba, lo que inicialmente fue extraño se convirtió en un patrón ineludible. En la segunda noche, los pasos volvieron, pero esta vez eran más pesados, más deliberados, como si algo grande caminara alrededor de la carpa. Los sonidos parecían venir de todas partes a la vez, rodeándolos. Nadie se atrevió a salir esta vez, pero Marcos, con su linterna en mano, apuntó hacia la entrada de la carpa. Fue entonces cuando vieron algo. Una sombra pasó rápidamente frente a la lona, demasiado alta y esbelta para ser humana, con movimientos torpes pero rápidos, como si se deslizara. Ana soltó un grito ahogado, y Mateo apagó la linterna al instante. El grupo permaneció en completo silencio, sus corazones latiendo tan fuerte que parecían llenar el espacio. Afuera, el sonido de los pasos se detuvo, pero solo por un instante. Luego, un leve roce contra la lona, como si algo estuviera tocándola desde afuera. «Está aquí», susurró Laura, con lágrimas en los ojos. Pero lo peor vino en la tercera noche. Después de otro día aparentemente normal, con risas y chapuzones en el río, el grupo regresó a la carpa al atardecer. Esta vez, intentaron mantenerse despiertos juntos, formando un círculo con linternas y cuchillos de cocina que encontraron entre las provisiones, como si pudieran protegerse de lo desconocido. Sin embargo, el cansancio los venció uno por uno. Alrededor de la medianoche, Ana despertó de golpe. Había algo frío y húmedo en su rostro. Con un grito reprimido, encendió su linterna y descubrió una mano marcada en el techo de la carpa, justo sobre ella. Era grande, grotesca, con dedos demasiado largos y manchas oscuras que parecían sangre seca. «Despierten», gritó, sacudiendo a los demás. Cuando todos abrieron los ojos, escucharon un sonido que los paralizó, respiraciones profundas y ásperas, como si alguien o algo estuviera justo afuera de la carpa. Esta vez no eran pasos ni crujidos, sino un sonido visceral, casi animal, que les erizó la piel. De repente, la lona de la carpa comenzó a deformarse, hundiéndose hacia adentro como si algo estuviera presionándola desde fuera. Primero fue un lado, luego otro, y luego todo alrededor de ellos. La forma que se dibujaba en el material no era humana, tenía extremidades alargadas y una cabeza desproporcionada, con movimientos erráticos que parecían imposibles para un ser vivo. «¡Corre! ¡Salgan ya!», gritó Marcos, pero ninguno se atrevió a moverse. Entonces, un alarido desgarrador sacudió la noche, mucho más cerca que las veces anteriores, acompañado por un golpe violento que hizo que la carpa se tambaleara. Fue Mateo quien tomó la iniciativa. Desabrochó la puerta de la carpa y salió corriendo, gritando para que los demás lo siguieran. Uno a uno, el resto salió detrás de él, dejando atrás las linternas y sus pocas pertenencias. La isla, de noche, era un laberinto de sombras y sonidos. Las ramas crujían bajo sus pies mientras corrían sin rumbo, tropezando con raíces y arbustos.
Detrás de ellos, los pasos resonaban, más rápidos, más cerca. No se atrevían a mirar atrás, pero sabían que lo que los perseguía no era humano. Al llegar al río, se detuvieron, jadeando y temblando. Parecía que habían perdido a su perseguidor. La luna iluminaba sus rostros aterrados, y el agua fluía tranquila, como si nada estuviera mal. Pero entonces, Ana señaló algo en el suelo. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz quebrada. En la orilla del río había huellas. No de pies humanos, ni de animales. Eran enormes, con dedos largos que terminaban en garras profundas. Las huellas no llegaban desde la selva, sino desde el agua. El grupo se dividió en el caos. La oscuridad, como un manto impenetrable, los envolvía mientras corrían sin rumbo fijo, intentando escapar de aquello que los perseguía. Ana y Laura lograron esconderse juntas bajo unas raíces grandes cerca del río, mientras los demás se perdían entre la maleza. ¿Qué está pasando? ¿Qué era eso?, susurró Ana, temblando mientras abrazaba sus piernas. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, respondió Laura, aunque el terror en su rostro dejaba claro que tampoco tenía un plan. El resto de la noche fue un infierno. Los gritos de Mateo, Marcos y los demás resonaban desde distintos puntos de la isla, desgarradores, como si estuvieran siendo perseguidos por algo que no podían ver. Ana y Laura se cubrieron los oídos, pero incluso así, los sonidos llegaban claros. Un alarido particularmente espantoso hizo que ambas se miraran fijamente. Era la voz de Mateo, y luego, el silencio. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol iluminó la isla, Ana y Laura emergieron de su escondite. Tenían los ojos rojos y las caras pálidas, el cansancio y el miedo reflejados en cada movimiento. Tenemos que encontrarlos, dijo Ana, aunque su voz carecía de convicción. Sí, busquemos a los demás, respondió Laura, pero ambas sabían que algo andaba terriblemente mal. Durante el día, la isla parecía transformarse nuevamente en un paraíso, pero para Ana y Laura, ahora era una prisión infinita. Caminaron durante horas, llamando a sus amigos por sus nombres. Marcos. Mateo. ¿Dónde están? La selva, sin embargo, parecía absorber sus voces. No había respuesta, ni rastro alguno de sus amigos. Lo más extraño fue cuando intentaron regresar al campamento. Recordaban claramente dónde había estado la carpa, cerca del claro junto al río, pero al llegar al lugar, no había nada. Ni la carpa, ni las provisiones, ni siquiera el suelo pisoteado que debería haber estado ahí. Era como si nunca hubieran acampado en ese lugar. Esto no tiene sentido, dijo Ana, frustrada y al borde de las lágrimas. No estamos locas, Ana. Aquí estaba la carpa. Aquí dormimos. Laura gritó, pero su voz fue tragada por el silencio de la isla. Pasaron el resto del día buscando, gritando los nombres de sus amigos, pero la isla permanecía en un silencio inquietante. Ni siquiera el sonido de los pájaros o los insectos llenaba el aire. El tiempo parecía ralentizarse, y con cada paso, las sombras de los árboles parecían más largas, más amenazantes. Cuando el sol comenzó a ponerse, un miedo indescriptible se apoderó de ellas. Sabían lo que significaba la llegada de la noche, y no estaban listas para enfrentarlo otra vez. Se escondieron en una cueva pequeña cerca de la playa, apretadas y temblando, tratando de mantenerse despiertas. La noche cayó como una losa, pesada y opresiva. Ana y Laura escuchaban cada sonido con el corazón latiéndoles en la garganta. Primero fueron los pasos, lejanos, lentos. Luego, como la noche anterior, las respiraciones profundas, ásperas, que parecían provenir de todos lados. ¿Qué es eso?, susurró Ana, con lágrimas corriendo por su rostro. No mires, murmuró Laura, cerrando los ojos con fuerza. Pero el horror no se detuvo ahí. Desde lo profundo de la selva, comenzaron a escuchar los gritos. Primero fue la voz de Marcos, llamándolas con desesperación. Ana. Laura. Ayúdenme. Luego fue la de Mateo, pero había algo mal en su tono. Sonaba hueco, como si su voz viniera de algún lugar muy lejano. Ana tapó sus oídos, pero los gritos continuaban, cada vez más cerca. Laura intentó calmarla, pero entonces ambas escucharon algo que las paralizó por completo, el sonido de pasos en la entrada de la cueva. Algo estaba allí. No podían verlo, pero sentían su presencia, pesada y maligna.
De pronto, un golpe fuerte sacudió la roca, seguido por un gruñido gutural que no se parecía a nada que hubieran oído antes. «No salgas», susurró Laura, agarrando la mano de Ana con fuerza. Pero antes de que pudieran hacer algo más, un grito desgarrador resonó desde fuera, y luego, el silencio. Cuando el amanecer finalmente llegó, Ana y Laura estaban solas. Habían pasado la noche más aterradora de sus vidas, y sus amigos habían desaparecido uno por uno. Al llegar a la playa, exhaustas y rotas, vieron al capitán esperándolas en el yate. Sus ojos se abrieron con preocupación al verlas. «¿Dónde están los demás?», preguntó, mirando más allá de ellas como si esperara que el resto del grupo apareciera de entre los árboles. Ana y Laura no respondieron. Caminaban como en trance, subiendo al yate sin decir una palabra. Cuando el motor arrancó y el barco se alejó de la isla, ambas se sentaron en silencio, con los ojos clavados en el horizonte. El capitán las observaba por el rabillo del ojo, claramente perturbado. «Sea lo que sea que pasó ahí, es mejor no hablar de eso», dijo finalmente, mientras encendía su pipa. Desde ese día, Ana y Laura no volvieron a ser las mismas. Por las noches, en sus casas separadas, escuchaban los mismos ruidos que las atormentaron en la isla, pasos alrededor de sus camas, respiraciones profundas y ásperas, y ocasionalmente, los gritos de sus amigos llamándolas desde algún lugar lejano. Peor aún, ambas comenzaron a ver sombras alargadas en los rincones de sus habitaciones. Nunca hablaban de ello entre ellas, pero sabían que estaban siendo acechadas. La isla no las había dejado ir del todo, y algo, lo que fuera que habitaba allí, las había seguido.